Muy buenos días a todos y todas, espero se encuentren muy bien. En esta semana veremos la unidad número uno, que será la introducción a Adobe Photoshop. El objetivo de esta es comprender un poco acerca de las propiedades y las herramientas que contiene la aplicación para edición de fotografías. Además de conocer un poco la interfaz como fase inicial, eh, navegaremos un poco a través de los menús, las herramientas, los paneles, las opciones y veremos desde la introducción y los inicios de la imagen digital y creativa a través de los puntos fuertes y débiles de la aplicación como tal y herramientas, ¿verdad?, para que se utilizan según los diferentes tipos de edición o composición que estamos realizando nosotros. Entonces, ahora lo que haremos será pasar a Photoshop. Y esto es lo primero, ¿verdad?, que vemos. Una vez que nosotros abrimos el programa Photoshop, posiblemente nos muestre una ventana así de esta manera, una interfaz básica. Para algunos puede que el primer mensaje que muestre aquí sea algún mensaje acerca de nuevas opciones o características que tiene el programa como tal, pero posiblemente la mayoría tengan esta misma interfaz a como lo muestra al inicio, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente, lo primero que vamos a aprender es cómo abrir una imagen, cómo eh, abrir una imagen ya sea desde acá, desde el menú principal. En la parte de arriba tenemos el menú principal, podemos ver que tenemos las opciones de menú de archivo, de edición, de imagen también, que muchas de estas no están activadas por el momento porque no tenemos una imagen dentro de nuestro lienzo, ¿verdad? Entonces, opciones de capa, de tipo, que serían de tipografía, de selección, de filtros, de vistas, ventanas, que son otros paneles secundarios según las herramientas que estamos trabajando. Entonces, nos vamos a ir a archivo o podemos apretar control O, que es el comando para abrir, y buscamos en la computadora. En este caso, vamos a buscar una imagen que podamos abrir acá y trabajar, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tomar esta imagen que está acá. Entonces, ahí tenemos la imagen, ¿verdad? Entonces, el propósito de esto, primeramente, es conocer cómo funciona la interfaz de Photoshop como tal, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos el menú principal en la parte de arriba, ¿verdad? Este es el menú principal. Entonces, aparte de eso, tenemos la barra de herramientas, que es esta que tenemos a la izquierda. La barra de herramientas contiene diferentes herramientas, obviamente, con diferentes funciones que vamos a ir explorando poco a poco a medida que vayamos progresando en el curso. A mano derecha tenemos los paneles de herramientas. Estas son propiedades que tienen las herramientas que yo selecciono en la parte izquierda. Si yo selecciono una herramienta acá, posiblemente tenga un panel específico que a mí me dé propiedades para manipular, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar con una herramienta bastante simple que es esta de acá, que es para texto. Entonces, si yo hago clic en esa herramienta, y hago clic sobre mi imagen, donde sea, yo puedo agregar texto ahí, ¿verdad? Puedo poner cualquier texto. Entonces lo que pasa es que el primer texto que puse está bastante pequeño, por eso no se nota. Entonces lo que puedo hacer es estirarlo para hacerlo más grande. Pero aparte de eso, como les decía, tenemos las barras de herramientas, ¿verdad? Entonces, los paneles de preferencias que tenemos aquí en la izquierda van a ir en dependencia de la herramienta que yo haya utilizado. Si yo en este caso tomé la herramienta de texto para crear un texto,
pueden ver que primero, dentro de los paneles que tenemos a la derecha, que son los paneles de preferencia de las herramientas, tenemos el panel de las capas, ¿verdad? Que es este icono que está acá. Entonces, este icono me muestra a mí las capas, que en este caso es la imagen original, que la tengo en una capa, y el texto que acabo de agregar, que lo tengo en una capa separada también. Entonces, podemos ver que los paneles también se van a activar en dependencia, como decía, de la herramienta que estamos trabajando. Entonces, si yo tengo el texto, posiblemente se vaya a activar esta herramienta que está acá, este panel, que se llama carácter. Carácter a mí me permite cambiar el tamaño del texto. En este caso, veamos, digamos que le quiero poner 70. Entonces ahora se hizo de 70 puntos el texto. Podríamos cambiar el espaciado que tiene el texto entre una línea y otro, entre una letra y otro. También una escala horizontal y vertical, ¿verdad? Esto, como les decía, son paneles de herramientas que tienen ya preferencias de las herramientas que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces esto ya lo iremos viendo ahí poco a poco, más avanzado. Pero lo bueno es que entiendan primero cómo funciona Photoshop a grandes rasgos, ¿verdad? Lo más importante es entender que todas estas herramientas o paneles se pueden personalizar en base a lo que nosotros ocupemos más. Tal vez nosotros nos encargamos de hacer más correcciones de colores de cierto tipo, entonces puede que algunas de estas herramientas no las utilicemos tanto como otras herramientas, como por ejemplo herramienta de color o herramienta de degradado o herramienta de capas de ajuste, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas herramientas, todos estos paneles, perdón, podemos encontrarlos en el menú de ventanas. Aquí en la parte de arriba donde dice Windows, están todas estas ventanas que son prácticamente los paneles que vemos en la parte derecha. Entonces, aquí tengo carácter, tenemos histograma, info, tenemos el navegador, que es este, tenemos herramientas para formato de texto, también estilo de texto, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente, tenemos que entender primeramente cómo está distribuido, ¿verdad? Además de que el mismo Photoshop ya trae de fábrica esta opción que dice Workspace. El Workspace a nosotros nos da la opción esencial, que son las herramientas como vienen de fábrica de cierta manera, nos da otras opciones según lo que trabajemos también, ya sea si trabajamos gráficos para la web, si trabajamos fotografías, si queremos resetear todo el ambiente de la interfaz también o crear nuestro propio ambiente, también podemos hacerlo desde esta vista de acá. Entonces, básicamente eso es lo que hay que entender primeramente, que tenemos el menú principal, que es en la parte de arriba, tenemos la barra de herramientas, que es la parte izquierda que tenemos acá, tenemos el panel de opciones también, que es este otro que nos sale abajo del menú principal, que esto también va a ir en base a lo que yo tenga o la herramienta que yo esté seleccionando. Que vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar esta herramienta que es el lápiz o la pluma, en todo caso. Entonces, si se fijan también al momento de hacer rollover o quedarse sobre una de las herramientas como tal, primero la herramienta muestra una animación de cómo funciona esa herramienta como tal y además si lo mantenemos presionado podemos ver el submenú donde muestra otras opciones de esa misma herramienta. Entonces, en este caso vamos a utilizar el Pen Tool, que es el lapicero, y pueden ver que en la parte de arriba el menú de opciones de hecho me cambia. Entonces, ¿por qué cambia? Porque yo puedo elegir si yo quiero hacer un shape o un path. En este caso, si tiene la versión en español, puede que estén trabajando ya sea una forma, así como una forma geométrica, por ejemplo, o un path sería solamente un trazo que no tiene ni relleno ni tiene borde. Entonces,
En este caso, solo para dar el ejemplo, ¿verdad? Vamos a trabajar con Shape. Aquí puedo yo identificar en donde dice Fill, si quiero que esa forma que voy a hacer tenga relleno o tenga un borde y de cuánto es el grosor del borde que quiero que tenga, etcétera, ¿verdad? Entonces, solo para darles una explicación de cómo funciona, por ejemplo, yo puedo hacer acá con la pluma, yo voy haciendo pequeños clics o pequeños trazos que me están ayudando a mí a crear esa forma, ¿verdad? Que yo quería, que yo tenía en mente. Entonces, si se fijan, al momento de yo seleccionar la pluma, como lo tengo en blanco, no tiene ningún tipo de grosor, entonces se ve que la forma es completamente solamente con el blanco como fondo, ¿verdad? Entonces, yo podría cambiar, por ejemplo, acá, yo podría cambiarle el color y ponerle un rojo y después donde dice stroke, podríamos cambiarle y ponerle un color blanco al grosor y darle un grosor de 20 píxeles, por ejemplo. Entonces, cualquier otra forma que yo vaya haciendo, pueden ver que ahora va a tener esas preferencias como tal, ¿verdad? Va a estar en rojo y va a tener un borde blanco de 20 píxeles, ¿verdad? Entonces, yo selecciono la herramienta, tenemos para elegir muchas herramientas, que por ejemplo estas son marco rectangular, que es en caso de que se quiera hacer una selección rectangular como tal. Tenemos herramienta de lazo también, que nos ayuda a crear diferentes formas también en caso de que queramos hacer selecciones bien detalladas. Ahí podemos ver, si nos ponemos sobre la herramienta, podemos ver cómo se hace la selección, ¿verdad? Tenemos herramienta de varita mágica, herramienta de recorte para recortar la imagen, cuentagotas para tomar muestras de color, herramienta de pincel, herramienta de tampón para clonar ciertas áreas que yo quiero reproducir en otras áreas de la imagen como tal, herramientas de borrador, de degradado, de color, de texto, de forma, etcétera. De hecho. Entonces es muy amplio, de hecho lo que se puede hacer, hay muchas herramientas que pueden tener funciones similares, pero las vamos a ocupar en situaciones diferentes, ¿verdad? Porque puede que nos sirvan unas para una opción y otras para otra opción. Pero básicamente lo importante ahorita es reconocer el interfaz de manera general, cómo funciona Photoshop. Como les decía, en la parte izquierda tenemos la barra de herramientas, tenemos el menú en la parte principal arriba, el menú secundario se podría decir que, o la barra de opciones, que esta va ligada a las herramientas que estamos utilizando, que está debajo del menú principal, y en la parte izquierda tenemos los paneles de opciones o preferencias de las herramientas también, las cuales nos van a servir al momento de estar trabajando ya más en detalle con la composición que vamos a lograr nosotros. Pero eso es prácticamente solamente por la primera clase. Como les decía, esto es solamente a manera de introducción para conocer un poquito cómo está distribuida la interfaz de Photoshop y poco a poco, a medida vayamos avanzando en las unidades, vamos a ir trabajando con cada una de estas herramientas y vamos a ir tratando de aplicarlas de la mejor forma para tener los mejores resultados al final. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no teman en hacerla, por favor, y cualquier cosa la vamos a aclarar durante el laboratorio en clases también. Espero que tengan una buena tarde y saludos a todos.